Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Había llegado al chalet hacía 5 días, exhausto e hipertenso, al borde de un colapso neurótico total. Había trabajado durante 3 meses ininterrumpidos, programando los complejos circuitos de un enorme simulacro de cerebro que el departamento Diseños de Avanzada estaba construyendo para una de las fundaciones psiquiátricas más importantes. Era una réplica electrónica completa del sistema nervioso central, donde cada nivel espinal estaba representado por una sola computadora, mientras que otras computadoras eran bancos de memoria que almacenaban sueños, tensiones, agresiones y otras funciones psíquicas codificadas. Estos bloques permitían que el sistema nervioso central simulado construyera modelos de estados disociativos y síndromes de autodestrucción o cualquier otro complejo psíquico. Los equipos de diseño habían trabajado bajo la constante vigilancia de Baylis y sus ayudantes, y los tests semanales habían revelado la creciente carga de fatiga y preocupaciones padecida por Larsen. Al fin, Baylis le aconsejó que pasara 2 o 3 días de descanso en el desierto. Bueno, un saludo para todos. Buenas noches o buenas tardes. Eh, Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Hola a todos, buenas tardes o buenos días a la hora que nos estén viendo el video, nos estén escuchando pues por Radio Condor. Bueno, este es uno de los fragmentos del cuento Zona de Terror de James Graham Ballard, que ya es, digamos que ciertamente conocido en nuestro programa. Acá estuvimos comentando el cuento Playa Terminal, fue para el primero, o Primero de esta para temporada, el sí. primero de esta temporada. Y en esta oportunidad, pues nos interesa escarbar y pensar ciertamente lo que encontramos en este otro que es cuento de terror, cuento de Zona de terror, terror. zona de terror También, pues, ¿no? de Ballard. Es un cuento de 1976, ¿sí? Es un cuento que, digamos que nos propone como unas temáticas del 60. Es un cuento del 60 y fue traducido apenas hasta 1978 por la editorial, por la desaparecida editorial Minotauro. Mm, y es un cuento que nos plantea a nosotros pues como varios escenarios. En primer lugar, nos plantea el problema del doble, el doppelganger, que es como uno de los recursos pues como más conocidos dentro de la literatura fantástica. Recordemos, por ejemplo, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cuento El extraño de Howard Phillips Lovecraft, que es un tipo que se refleja en el espejo y es un monstruo. También el archiconocido poema en prosa o prosa poética o, bueno, Borges y yo, de Jorge Luis Borges. También la novela corta Aura de Carlos Fuentes. Bueno, es pues un recurso que ha servido para la literatura a mostrar una cantidad de cuestiones pues como de la naturaleza humana y como de fascinaciones también como de nuestra cultura. Pero también tenemos como una ética psiquiátrica, se podría llamar así, el caso del psiquiatra Baylis que está pues trabajando con Larsen como en unas cabañas en el desierto, que es Es como una donde, zona de descanso. sí, Parece una zona de como, descanso. como un retiro Para que ellos, tiene sí. una empresa, que es lo que vimos o lo que escucharon en la lectura del fragmento, ¿no? Larsen es un tipo que trabaja para una empresa de diseño como de eh, sistemas neuronales, diseño de sistemas nerviosos, sistemas artificiales, y pues tiene un colapso de trabajo, ¿sí? Y lo invitan a que pase de pronto como unos días de completa desconexión en unos chalets, en unas cabañas, y pues allí le empiezan a suceder una serie de cosas. Entonces tenemos el caso del doppelganger, tenemos el caso de ¿será la psiquiatría? Sí, sí. Pues yo pienso que
ese párrafo que leíste es como, es el único párrafo donde hay como una contextualización histórica del momento. Uno podría sacar ese párrafo del cuento y uno pensaría que son dos personas encerradas como en un, no sé, pienso en estos barrios gringos que son como Los los suburbios. suburbios, ¿no? Como estas casas grandes, muy parecidas a chalets acá, Ujú, ¿cierto? Que están una al lado de la otra y que están como dispuestos de una forma circular en medio de un desierto, ujú. que es como lo atípico lo atípico como del lugar. Entonces, en ese sentido, pienso que el cuento, sin este dato, uno perdería un poco el enfoque como de la situación histórica. Ese pequeño párrafo lo que nos dice es un trabajador que tiene un momento de crisis, pero es extraño porque es un trabajador que está construyendo como un tipo de inteligencia artificial que gira, que intenta reproducir los estados mentales de un ser humano, pero a su vez sus estados distorsionados. No solo son los estados, o sea, no solo son los estados mentales en una mente, digamos, sana, sino los estados mentales de una mente que se encontraría ya enferma, o al menos en situaciones de paranoia o en situaciones de esquizofrenia. ¿Sí? Que eso, pues ahorita en el desarrollo de las inteligencias artificiales, de pronto ha llegado al punto de poner a la inteligencia artificial como a plantear también opiniones, ¿cierto? Y por eso las inteligencias artificiales están plagadas de subjetivismo, bueno, se ha notado xenofobia, racismo y demás en algunas como explicaciones que da, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también en el arte, no solamente en este cuento, en un programa anterior estuvimos hablando de un músico inglés, de Caretaker, que tiene una obra en la que muestra toda la distorsión de un cerebro lúcido, un cerebro saludable, a un cerebro ya completamente deteriorado en su cognición, todo llevado, digamos, que a ese punto de la esquizofrenia. ¿Cómo se percibe entonces musicalmente la esquizofrenia si no es a través de la distorsión, de cortes en los sonidos, de ruido blanco, de ruidos, sonidos incómodos? Entonces ¿Sí? pareciese que el psiquiatra no tiene la pretensión de curar a Larsen, sino como la pretensión de simplemente convertirlo en objeto de estudio, pues como de saber cuáles son las experiencias de Larsen, ¿cierto? Ujú. Tanto que es raro porque le muestra un documento, es más, yo busqué, cuando leía el cuento, busqué el texto de un Sí, psiquiatra alemán que sí, habla sobre estados paranoicos y esquizofrénicos sí, y le dice a Larsen como, vea, aquí está su diagnóstico, léalo. ajá, O sea, ajá, ¿usted cómo hace eso con un enfermo, no? Como, vea, aquí está el libro que lo diagnostica usted, ajá. comprenda usted el libro, porque entiende usted por qué está enfermo. Y el mismo Larsen no comprende, él como que no entiende bien el mensaje, pero le hace caso, ¿sí? Y bueno, de pronto acá un poco como más del contexto. Baylis es el psiquiatra que le invita a Larsen a pasar una temporada por fuera en la cabaña, ¿cierto? Y a raíz de que él en ese lugar tuvo un encuentro, cuando él está sacando como un galón de gasolina de la casa, de la cabaña, va a ir a caminar a algún sitio y en el garaje él ve un tipo como, bueno, lo que nosotros sería como pixelado. Él ve un sujeto allá como en un Mm. rincón, como en cuadritos, lo ve como Como distorsionado, fantasmal, como como fantasmal, borroso, ¿sí? ¿sí? Y Larsen le cuenta eso al psiquiatra, a Baylis, y Baylis le dice, pues no, eso es una proyección mental, tranquilo. Una Todo, retroproyección mental, ajá, que fue lo que me pareció más raro, porque claro, uno hace proyecciones como hacia el futuro, sí, pero lo que le dice es como que usted está haciendo una proyección, porque lo que él hace es que él estaba al lado como del tema del coso de la gasolina, sí, se mueve del lugar y luego mira como hacia atrás donde él estaba y parado. es donde él estaba parado y se ve. Y Ujú, todavía no sabemos que él es el mismo, que es el sí, mismo, después se va a decir que es el mismo. sí, Pero él le dice, es como una visión, una retroproyección en el tiempo. O sea, usted está viendo su pasado, sí, ¿sí? Y está como proyectando su pasado. sí. Y digamos que la clave que empieza a aparecer ahí es justamente el libro que él le da, que es el de un análisis del tiempo psicótico Exacto. de Kretschmer. Y ese análisis o ese libro, claro, tiene como pacientes de estudio, son pacientes psiquiátricos
en los que hay un desorden de ese tipo también, tal vez esquizoide. ¿Sí? Entonces, creo que en ese sentido, pues el psiquiatra no pretende, o sea, el psiquiatra no pretende curar a Larsen. O sea, creo que lo quiere estudiar, quiere ver las reacciones de Larsen, por ejemplo, al leer el texto y ver cuál es como su cuadro, digamos, su diagnóstico o su cuadro mental. Y a su vez, pues es un espacio donde son vecinos. Entonces, como que, y Baylis pone algo que, es más, cuando leí el cuento puse que es el cuarteto de cuerdas para Bartók. Así. Y yo me puse a escuchar el cuarteto de Sí, yo cuerdas para también hice Bartók eso. cuando leía el cuento, se los recomiendo. Y algo que tiene eso es que es música decacofónica, no es música... ¿Qué es la música decacofónica? Es música que viola los órdenes de la armonía permanentemente, La música atonal o también. atonal, Ujú. o lo que decías ahora, que Ujú. distorsiona lo que nosotros entendemos como armónico, Ujú. ¿sí? Y en ese sentido es extraño, por eso digo que como que lo que hace él es condicionar permanentemente a Larsen, porque Larsen puede escuchar, o sea, Larsen es vecino de Baylis en ese espacio de casas circulares, ¿cierto? Este suburbio circular en medio del desierto, y lo que hace Baylis es permanentemente condicionarlo, le da licor, o Con sea, pastas le da psiquiátricas, con whisky con barbitúricos, barbitúricos, pasta psiquiátrica, le pone el cuarteto de cuerdas de a Bartók, todo a taco, y todo el tipo está taco, desesperado en la casa lo hace escuchando eso. esperar permanentemente. Ellos tienen citas y Baylis no va a tiempo nunca. Ujú. Larsen nunca sabe en qué momento va Ujú. a tener la Ujú. cita con su psiquiatra. Sí, O sea, el sí, tipo lo está condicionando sí. permanentemente a que tenga cuadros psicóticos. ¿Qué es un cuadro psicótico? Es un cuadro en el cual, pues, digamos, eh, usted pierde cierta estabilidad mental y puede entrar en momentos de delirios, de ver cosas, sentir cosas, escuchar cosas. Sí, eso es un cuadro, esos son momentos de cuadros psicóticos. Y Eso no necesariamente es permanente, pueden ser en determinados momentos producto de determinados estímulos. que eso lo comprueba Baylis, cuando Larsen se le mete a la casa y le dice que no más, que él ya está curado, que él se quiere ir, y Baylis le dice, sí, pues mire lo que le acaba de pasar, usted cree que está bien, pero mire, usted está completamente descompuesto solo porque le tocó esperar un ratico, cuando qué ratico, lo puso fue a esperar casi que una tarde entera Entonces a que llegara. juega permanentemente con la temporalidad y la paciencia de Larsen. Entonces yo pienso que lo condiciona, le da licor, barbitúricos. En un puerto del cuento Larsen lo piensa, dice, este man me acaba de dar una droga porque me estoy sintiendo distinto. Ujú. Entonces, pienso que el psiquiatra está, cierto, pero que Baylis, que es el psiquiatra, o Parr, pues pretende ser como un Ujú. psiquiatra, un psicólogo, parece permanentemente estimular a Larsen, darle distintos estímulos para ver sus reacciones. Ujú. Entonces, yo lo que terminaba pensando era que el espacio era un laboratorio, ¿sí? Era un tipo de laboratorio un poco más grande, porque, por ejemplo, normalmente los barbitúricos hacían que Larsen durmiera mucho y nunca veía a la persona que iba y hacía la comida, por ejemplo, que supuestamente era como un trabajador de la empresa. Además, el espacio es de la empresa, Sí. todo lugar es de la empresa. Y ellos vienen de diseñar, o Un, sea, de un, estar un, un intentando sistema. diseñar un sistema Ujú. que no solo reflejaría la mente en su proceso, digamos, normal, mental, digamos, saludable, sino que la idea era generar un sistema que también pudiera estar enfermo. Pregunta, ¿y si el sistema es Larsen? Ajá. Uno podría hacerse esa pregunta, ¿cierto? Bueno, yo creo que hay un detalle que tenemos que volver sobre él, y es un detalle que encontramos o que empieza a formarse más bien en el cuento anterior que leímos de Ballard, que es Playa Terminal. Es el espacio en el que se dan las historias, ¿cierto? En Playa Terminal tenemos una playa llena de ruinas, completamente abandonada, ¿cierto? Desértica. Desértica. Y en este caso, en este cuento, las cabañas están en un desierto y Larsen mira el desierto. ¿Mm? Ese valor del desierto para, o digamos que el símbolo del desierto dentro de la ficción de Ballard es un símbolo constante porque dentro de los escenarios que él plantea, como casi que toda su estética es la catástrofe, ¿sí? El desierto en la ficción de Ballard es como el destino último de una Sí, civilización, es el momento apocalíptico. ¿sí? Ya es Estilo, no sé, estéril. estilo, ¿cómo se llama esta película? Mad Max. Mad Max, sí, estilo Mad Max.
es estéril, está completamente abandonado, pero dentro de ese espacio abandonado, ese espacio que ya no puede tener vida, hay un espacio experimental, ¿no? que es que sería Larsen, que serían las casas, O que ¿sí? serían las ruinas circulares O, en el en Playa cuento, en Terminal. Playa Terminal. Ujú, Sí, yo pienso que o lo decíamos ahora antes del programa, discutíamos sobre, yo diría que la temática del cuento es el tiempo. Es más, el mismo hecho de que el libro que le entrega a él como ujú, psiquiátrico de diagnóstico, que me parecía muy loco eso, es un libro que habla de la paranoia, la psicosis y la esquizofrenia ujú, alrededor de cuadros que modifican el orden temporal, porque lo busqué. O sea, el tipo lo que hace, este psiquiatra alemán, es hacer cuadros, ¿no? Dibujos, gráficos, de cómo se rompe la temporalidad en un paranoico, o cómo se rompe la temporalidad en un esquizofrénico, o cómo se rompe la temporalidad en un estado psicótico. ¿Sí? Entonces, el tipo dibuja eso. ujú, ¿Sí? Y tiene que ver mucho con algo que también hablábamos ahora en clase y es, perdón, ahora pues antes del programa, ya se me salió el profesor, y es que la noción de la temporalidad en la modernidad que vivimos nosotros, en esa modernidad capitalista, no es igual a la noción de la temporalidad que quizás vivían las personas premodernas o precapitalistas, ¿sí? Porque era una temporalidad circular, que creo que es la que simboliza las casas y las ruinas. ¿Qué es una temporalidad circular? Pues que en las sociedades premodernas o precapitalistas, el tiempo no es una línea, sino que el tiempo está asociado al movimiento y a los objetos. Entonces el tiempo era circular porque el movimiento del sol, las estrellas, la luna, era circular. y era cíclico. Claro, No, eran ciclos también terrestres, ¿no? El nacer, crecer, morir, o los ciclos de las estaciones, o los ciclos de la vida, o los ciclos del agua, ¿sí? Momento de lluvias, momento de sequedad, momento de lluvias, los ciclos de la cosecha, por ejemplo. Entonces los tiempos eran en ese sentido circulares y el tiempo estaba como amarrado a las cosas y a su movimiento, ¿sí? Lo que sucede en la modernidad y es fundamental para el desarrollo del mundo del trabajo es que el tiempo sea lineal, ¿sí? Y abstracto. Cuando se hace como lineal, ¿cierto? ¿Qué significa lineal? Que no está amarrado a los objetos, que no está amarrado al movimiento de las cosas y se hace abstracto. Tan abstracto es que el compañero Carlos lo lleva al tiempo en este momento en su mano izquierda. ujú, Pareciese circular, porque uno dice, es circular, pero porque uno puede coger un reloj de estos viejos y se presenta pues de manera circular y bla, 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 pero ese es un tiempo abstracto. O sea, el tiempo medido matemáticamente es una abstracción y es una abstracción lineal porque es ad infinitum, ujú, ¿sí? Va hacia el infinito. Nosotros no, nosotros cuestionaríamos, que eso lo hace la física permanentemente, dónde empieza el tiempo, ujú. que es el tema del Big Bang, bueno, de todo este tema del origen del universo, que dicen que no había tiempo antes del Big Bang, por ejemplo, sino que el tiempo arrancaría ahí, o dónde terminaría. ¿Y por qué se hace fundamental para los tiempos del trabajo? Porque nos disocia de la temporalidad natural, De nuestros propios ciclos. procesos biológicos, corporales. O Ajá, sea, ¿por qué en las sociedades premodernas o precapitalistas no se trabajaba tanto? Porque había tiempos muy específicos para el trabajo. No solo en el sentido de que era de día y luego de noche, y en el día se trabajaba y de noche no se trabajaba, cosa que hoy en las ciudades, en las megalópolis, eso ya está disuelto de manera absoluta. Eh, Sino que también tiene que ver con que las fiestas en el mundo del campo, en el mundo premoderno campesino, era que usted trabajara en el momento de siembra y cosecha, pero después no más, y eso serán como 6 meses. ujú, Es decir, esta gente vivía de fiesta, por eso nosotros tenemos el diciembre como fiesta. O sea, de octubre, casi hasta enero, eran puras fiestas. ujú, Por eso es que, por ejemplo, en Manizales la fiesta de la feria de Manizales es en enero, tiene que ver con una lógica campesina. O las fiestas de la cosecha en Pereira, que es como en agosto, tiene que ver con la recolección de la cosecha, que es el último elemento, o sea, el último momento del trabajo en una sociedad premoderna anclada a la lógica
de producción agraria. Ujú. Pero en una sociedad comercial, capitalista, industrializada, una sociedad del conocimiento Y de la la, producción. de la producción y de la rentabilidad de esa producción, la cuestión es cómo hago yo para que esta gente permanentemente esté trabajando. Fundamental, desligarlos del tiempo de las Ujú. cosas. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los plazos, donde las metas se vuelven parte, o bueno, digamos que nuestros procesos, por ejemplo, de formación se vuelven metas, no ciclos, sino metas. Entonces tengo que graduarme del colegio, tengo que graduarme de la universidad, tengo que graduarme de un posgrado, tengo que viajar, tengo que... Es que la tragedia de lo circular era que usted no podía escapar de eso. Es la tragedia de la literatura griega. Ujú. O sea, es la condena del héroe griego. O sea, la circularidad implicaba siempre el retorno al inframundo Y volver a y empezar. volver a empezar. Ujú. Que es Sísifo, o sea, Ujú. que tiene que ver, por ejemplo, como cuando los dioses castigan a los Ujú. héroes. Es una permanente Ujú. circularidad, ¿sí? Y es el tiempo asociado a las cosas. Mientras que la tragedia moderna es una temporalidad que nos excede en su abstracción. Y en este sentido, kantianamente hablando, el tiempo se convierte como en la condición de posibilidad de los actos y las cosas. Ya no es que el tiempo esté sometido a las cosas, sino que las cosas existen porque hay tiempo. Una cosa existe en un determinado tiempo y espacio. Pero en ese sentido, el tiempo de la cosa en el aceleracionismo, ¿cierto? Implica o sea, una cosa, una mercancía es más rentable en la medida en que circule más rápido. La obsolescencia, Claro, eso se llama índice de obsolescencia obsolescencia. programada. Ah, sí, la O sea, usted puede, o sea, un objeto, un computador o una impresora ya tienen un tiempo límite programado para su uso. Pero no es solo eso, es el tiempo de su circularidad, es decir, es el tiempo de su producción, circulación y consumo. Ese tiempo es lineal. O sea, ¿cómo hago yo para que esta cosa la hagamos más rápido, más eficientemente y a su vez llegue más rápidamente al consumidor y el consumidor también la consuma más rápido para que luego me la pida otra vez? ¿Sí? Entonces es como una linealidad permanente, no es que usted esté, o sea, no es un tiempo circular del consumo, consumiendo, no, usted está construyendo sus metas, sus formas de vivir, su proyección de sí mismo, su retroproyección, diría Ballard, ¿cierto? A la luz de una permanente linealidad que nos atraviesa. Que en el caso de Larsen, el personaje del cuento, Larsen tiene una aparición, después el psiquiatra le dice, Baylis le dice, es que eso es usted mismo, ¿cierto? Usted no se dio cuenta que estaba ni siquiera vestido igual que usted, no lo notó. Entonces, cuando están conversando, que él le está explicando que es una retroproyección, él le dice, lo que pasa es que él está haciendo lo que usted ya hizo antes. O sea, el doble ya no va a ser el doble como en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se atreve a hacer las cosas que el otro no puede hacer o no se atreve, no sé, matar, bueno, cometer delitos o romper la regla, sino que este doble o esta retroproyección, él lo dice, es una fisura en el tiempo. Va a repetir, usted se va a ver repitiendo lo que ya hizo. ¿Sí? Pero eso para él es espantoso porque es la primera vez que lo ve. Claro, pero mira que no es lejano a un concepto que ya habíamos explicado en otros programas de Fisher, la jauntología. Usted se El repite. pasado. O sea, el problema de la linealidad no es que la linealidad nos otorgue algo distinto, un futuro diferente. O sea, es que la linealidad es o sea, sí, véalo así. En la antigüedad, el laberinto era la circularidad. Ese era el laberinto de la acción del héroe, ¿cierto? Y de la acción humana. Usted no era libre porque estaba condenado a esa circularidad y a esa tragedia, y esa circularidad está como determinada por los dioses. Mientras que este tiempo, que ya, ya no es sagrado, es un tiempo desacralizado, es un tiempo del yo, ¿sí? La trampa, el laberinto es su propia linealidad, en la medida en que esa linealidad es la pura repetición de lo mismo, de usted repitiéndose a sí mismo permanentemente en la búsqueda de su propia, por ejemplo, concepción del sentido, en la búsqueda de la propia concepción de su futuro o de su pasado, ¿sí? Eso tiene que ver, dice Deleuze, con algo que pasa en Kant, ¿sí?
y es que son dos filósofos, pues, un filósofo, Kant es filósofo moderno, él es un filósofo pues, contemporáneo, y es que lo que logra Kant es separar el tiempo de sus goznes, o sea, separarlo de las cosas. ¿Qué es el gozne? Como la puerta giratoria, ¿no? Entonces, el gozne es lo que hace que la puerta sea giratoria. Lo que hace Kant es quitar eso y ver el tiempo de forma lineal. Y ese tiempo lineal es la condición de posibilidad del yo. O sea, los pensamientos no tienen espacio, pero tendrían tiempo, porque son sucesivos. O sea, yo pienso una cosa y luego otra. Piensen en sus deseos. Yo deseo una cosa, y luego otra, luego otra, luego otra. El tema está, y ese es el tema de la esquizofrenia, es cómo sé yo que mi yo del pasado soy yo. O sea, el yo Sergio de hace 20 años sigue siendo el yo de hoy. Kant dice en una forma, en una respuesta que es la duración. O sea, entre mi nacimiento y mi muerte hay un tiempo que es una duración que es en la que ha existido mi identidad. Mi identidad ha variado ahí, puede haber variado, pero es la misma en ese espacio de tiempo. La cuestión de la esquizofrenia es si hay una intensidad en la conciencia, dice Deleuze, tal que disloque esa duración, que es a mi modo de ver lo del doppelganger, o sea, verse a sí mismo. Y es raro porque eso aparece en la literatura moderna. Yo no conozco doppelgangers vistos literariamente, pueden que por leyendas, sí, pero al menos vistos literariamente previo a la modernidad. No, no, no. De hecho, yo creo que en la historia de la literatura el primer doble puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fácilmente. Y bueno, hasta donde sé, es posible que Sí, sí, puede que haya. no. Sí, claro. Pero yo, al menos en lo que conozco, Mm, pues, al menos en las tragedias griegas y en la ujú, literatura medieval, que también ujú, es circular con este tema, ujú, pues, de, por ujú, ejemplo, el Santo Grial, etcétera. ujú, Y es más, como no aparece esta idea de que yo me veo a mí mismo, ¿cierto? Y yo le temo. ujú, Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, en Narciso está esa idea cuando Narciso se ve en el lago y se ve a sí mismo, pero Narciso se reconoce ahí, ujú, no le da miedo. ujú. El tema del doppelganger es que usted se ve a sí mismo Y se porque se espanta, asusta. O sea, claro, ¿por qué me tengo que claro, asustar de verme a mí mismo? sí. ¿Por qué se convierte eso en un terror? Porque es una dislocación temporal. Porque, ¿qué implica que ese sea distinto? ¿Qué hace que es igual a mí realmente sea distinto a mí? Ujú. Y si entonces no soy yo. Si yo soy realmente el Sí, reflejo sí. y no el Ujú, original. ujú. Si yo soy la dislocación y no la duración. Hacia el final del cuento, bueno, hay un elemento muy, 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 muy importante y es que en una de las discusiones que eh, Larsen tiene con Baylis, él, él tiene una pistola. Larsen tiene una pistola y entonces él dice, no, pues con esto me siento seguro, pero si esa cosa se me vuelve a aparecer, pues entonces yo le pego un tiro como para... Después de que Baylis le sugirió que si se le volvía a aparecer, le hablara Sí, y que si no le respondía, si no pasaba nada, se sentara encima. sí. ¿Sí? O sea, interrumpa o vuelva a organizar la dislocación, ¿cierto? Intégrese otra vez en ese error, ¿Mm? por decirlo así. O sea, retorne a su identidad. Sí, acójalo, ¿no? Sí. Y también sea, pero el Baylis le insiste mucho, acéptelo, reconózcalo, eso no le va a hacer nada, no se asuste con eso. Y cuando el tipo anda con la pistola, ya no va a ser uno solo, porque él se cambia de ropa, él toma otras características, Bailey se burla de él, dice que parece un detective echado a perder, parece un detective mediocre, es que le Ujú. dice, y él vuelve a ver un doble de sí mismo en otro lado y él ya está a punto de enloquecerse, pero él no puede coger la pistola, la coge es Baylis y Baylis le dispara. Y el cuento termina justo cuando el narrador dice, lo único que escuchó Larsen Fue el primer fue el disparo. primer disparo. Pero yo pienso que es lo que, o sea, la producción capitalista y la forma en como el tiempo se entiende la producción capitalista como linealidad implica permanentemente una ruptura de la identidad por parte de los individuos, porque implica permanentemente replantearnos nuestra vida en diferentes metas. Por ejemplo, el capitalismo modifica las formas de producción laboral, entonces usted tiene que, no sé, reinventarse, esa idea Ujú. de la reinvención o de la La resiliencia. resiliencia. O sea, la reinvención y la resiliencia es como yo tengo que crearme otra identidad. Entonces, Ujú. no sé, estudié ingeniería mecánica, pero
ya no contratan ingenieros mecánicos, ¿no? Entonces me tengo que reinventar, o reinventar Ujú. la ingeniería mecánica, Ajá. o reinventarme a mí mismo a través de estudiar otra cosa. Entonces permanentemente me tengo que reinventar. Por ejemplo, con mi pareja, no, es que usted ya está muy aburrido, usted es muy cotidiano, muy Ujú. permanente. Muy Muy repetitivo, lo mismo, muy repetitivo, monótono. reinvéntese, ¿cierto? Recréese, Sí, póngase el pelo largo, sí, empiece a sí, sí. escuchar metal, qué sé yo, vuélvase más entretenido, baile Baile reggaetón. reggaetón. Entonces, si usted, eso es como una, entonces eso hace que la identidad sea como fluida, ¿no? Fluida permanentemente, Ujú. pero eso se convierte también en una cuestión para el individuo de demasiado estrés. Ujú. ¿Por qué demasiado estrés? Porque tiene que adaptarse constantemente a los cambios de esa temporalidad. Y en la medida en que el tiempo se acelera, ¿sí? En la medida en que el tiempo se acelera implica como mayores cambios. Y en la medida en que ese tiempo es como emocional. Porque si uno pensara, si uno no disociara, como hace Kant en cierto punto, la conciencia racional del plano sensible, y uno dijera que lo que uno siente también tiene que ver, o sea, que las emociones también existirían en la temporalidad del Ujú. yo. La gente hoy que busca emociones más fuertes, fisuras, Ujú. ser otros, es lo que buscan muchas veces a través de la droga o lo Ujú. que se busca muchas veces a través de determinadas experiencias, ¿no? O lo que hace, por ejemplo, esta práctica de gente que se disfraza, por ejemplo, de peluche para Ah, lo tener que hablábamos ahora, relaciones 8 días o sexuales, ahora 15 ese días, días, sí. tener, o sea, buscan constantemente, ¿cierto? Mm. Fisurar su identidad, porque hay como una incompletud permanente en eso. O sea, la tal duración de Kant no le es suficiente a los individuos del capitalismo contemporáneo. No, no, siempre la experiencia tiende a ser más intensa y creo que incluso en este momento la cosa es, yo creo que puede ser más grave. Yo he notado, por ejemplo, como que incluso en algunos jóvenes les resulta de pronto muy difícil separar lo que hay en la ficción de lo que hay en el mundo real. Entonces, no sé, están leyendo algún manga y empiezan a convertir lo que sucede en el manga en una especie de fantasía que quieren llevar a cabo, ¿cierto? Y eso me parece peligroso porque significa que no hay una frontera que lleve a pensar mejor el arte, ¿cierto? Sino que simplemente se está integrando dentro de las posibilidades del individuo, cuando una de las funciones del arte, uno de los efectos del arte, es precisamente poner de frente una situación para poderla pensar. Pero lo que decía Deleuze era como, usted quiere diferenciar el nazismo y el fascismo del capitalismo. El nazismo genera sujetos paranoides. Entonces el paranoico lo que sucede es que ordena neuróticamente el mundo, pero hay algo que le impide que ese orden funcione de tal manera que eh, represente esa perfección que él busca. Esa cosita que es lo que no les permite mantener el orden es lo que van a buscar eliminar. Dentro de los nazis, los judíos. Los judíos nos impiden ser la gran sociedad. Los judíos son los que nos han impedido construir el Tercer Reich. Los judíos son los que nos hicieron perder la Primera Guerra Mundial, bla, 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 bla. Entonces, normalmente los movimientos totalitarios se construyen como un momento inmunológico, donde hay un individuo o un grupo o una idea, ¿cierto? Eso lo puede cumplir cualquier elemento material, ideal, etcétera, ficcional, y hay que eliminarlo. Mientras que el sujeto del capitalismo, dice él, es un sujeto esquizofrénico, porque lo que hace es producir muchas identidades permanentemente, modificarse, cambiarse, reinventarse, tener resiliencia, ¿cierto? Reconstruirse, todo esto pues que nos vende la psicología, Ujú. que es lo que pienso que se burla un poco Valar ahí, o sea, los psicólogos no están para salud, como para curarnos, sino que Ujú. pareciese que estuvieran para impulsarnos aún más, Claro. estimularnos aún más eso, porque Ujú. nos dicen como reinvéntese, Ujú. readáptese, el individuo puede resolver el problema porque usted es como muy móvil, o sea, su Ujú. identidad no tiene que ser estable. Ujú. Entonces, ¿por qué un sujeto esquizofrénico es el que busca el capital? Porque el sujeto esquizofrénico, dice Deleuze, es un sujeto de no solo altísima productividad, porque puede hacer muchas cosas, Ujú. no solo permite la aceleración de la circulación de las mercancías, porque las hace más rápido, ¿cierto? Sino que el sujeto esquizofrénico consume más diversamente las Ujú. cosas, Ujú. consume más cosas, las consume más diversamente. Entonces, y él les dice, y el problema es que en el sujeto esquizofrénico ya está incluida la absoluta diferencia. Entonces, la gente percibe esa maleabilidad,
esa posibilidad permanente de ser otro como el acto pleno de la libertad. Porque a usted no se le está negando nada. Ujú. ¿Sí? Usted puede adaptarse permanentemente a las condiciones que el capitalismo le ofrece. Es más, lo impulsa a que usted lo haga. El hecho, usted sentiría culpa, dice Zizek, por ejemplo, de no hacerlo. O sea, la culpa nacería en el sentido de que usted es de culpable en la medida en que usted no se adapta a esos nuevos cambios. ¿Sí? Uno de los problemas que plantea Kundera en la inmortalidad es precisamente el problema de la imagen, ¿sí? Y la imagen pues está asociada a una cantidad de, digamos que de circunstancias. Por ejemplo, la aprobación, ¿cierto? De la imagen sale el prestigio, ¿sí? Y nosotros no construimos la imagen que deseamos necesariamente. Yo creo que nos sucede es al contrario, empezamos a desear la imagen que nos exige un determinado contexto, ¿sí? En el cuento no se trabaja propiamente la imagen de Larsen, es un tema muy indirecto dentro del cuento, pero Baylis sí le hace ver que a pesar de que es una imagen, es una proyección de sí mismo, es una réplica exacta de él, que ni siquiera tiene unas ligeras variaciones. Lo único que hace es que es lo ve como una simple distorsión en el tiempo, pero sigue siendo el mismo. Esa imagen, la imagen de Larsen, al ser inalterada, es una imagen en el tiempo, de acuerdo con Kant, ¿sí? Que lo que ha cambiado es algo dentro de él, pero no es él en sí mismo. Exacto. ¿Sí? Y Baylis quiere ver eso, quiere ver esa Sí, transformación. quiere disociarlo, o sea, Sí. por eso lo estimula permanente. Y lo que Larsen no quiere es disociarse, Ujú. ¿sí? Porque hay como o sea, existe como un debate, ¿no? Como el problema es que tengamos una identidad que permanezca o el problema es que tengamos una identidad que sea fluida, cambie, ¿cierto? Ujú. Y entonces el tema del capitalismo contemporáneo es que le dicen a usted que ser libre es tener identidad fluida, cambiar, variar, modificarse constantemente, Ujú. ¿sí? Pero eso a la larga es un desgaste muy fuerte física o sea, lo que hablamos ahora de la Claro, disociación psicológicamente. del Sí. tiempo en el sujeto, o sea, Ujú. eso es un desgaste físico, biológico, Mm. mental en el sujeto que no es capaz de soportar. Piensen en esto, ¿cómo le exige usted a su abuela adáptese a las condiciones de la vida contemporánea? Pues, No. la chifla, sí, No, la claro, manda para el claro. psiquiátrico. Sí, sí. Entonces, lo que sucede hoy es eso, o sea, el aumento de enfermedades psicológicas en el plano de la sociedad contemporánea tiene que ver con que estamos como en el laboratorio donde está Larsen, recibiendo un conjunto de estímulos permanentemente, drogas, licor, cómo juegan con nuestro Sí, tiempo, el sí. desierto. El Pareciese que entretenimiento. yo no noté, por ejemplo, en el cuento que entrara la noche, por ejemplo, nunca percibí como eso, No. como que, sí, como que permanentemente está como de día, permanentemente está activo, Pero en Playa Terminal sí hay un sí, paso como del en tiempo. tiempo. En Sí. el cuento no lo noté tanto, puede que sí, pero no lo noté. Y es eso, como la idea de que el tiempo lineal omite todas cosas, porque es Ujú, abstracto. ujú. Y es lo que no cambia, dice Kant. O sea, es lo que permite el cambio, pero no cambia. ¿Sí? No es eterno, porque si fuera eterno no sería tiempo, sería Dios o otra Ujú, cosa fuera del tiempo. ujú, Lo eterno, lo por fuera del tiempo. ujú, Es lo que permite todo cambio, pero el tiempo mismo no cambia. ujú. Ese tiempo lineal es el tiempo del capital y es el tiempo de la constante readaptación del sujeto y es el tiempo de su crisis permanente. Baylis mata a Larsen es porque él ya no. No, ya no lo va a recuperar. Sí, no, ya está absolutamente. Les dice que el límite, o sea, cuando él coloca la imagen del esquizofrénico para hablar de la caracterización del sujeto del capitalismo contemporáneo, no quiere decir que nosotros seamos esquizofrénicos al grado de un man que está en un psiquiátrico, Ujú, sino que nos impulsan a eso. ujú, Pero si usted va y conoce a un esquizofrénico realmente en un estado psiquiátrico, o sea, ya realmente enfermo y es casi rescatable, eso está el psicoanálisis, digamos, dentro del plano del psicoanálisis, es más de la psicoterapia y en el plano de la psiquiatría,
el esquizofrénico usted no tiene cómo tratarlo, porque hay dos formas del esquizofrénico. El autista no habla, no dice nada, solo tiene comportamientos esquizoides. Ujú, O el que habla y habla y habla, pero la asociación lingüística de sus ideas no tiene ninguna lógica, ujú. ninguna. Yo recuerdo una vez que estuve en el diagnóstico de una señora que sufría esquizofrenia ahí en la San Juan, en Manizales, y decía, yo fui amante de Tiro Fijo, y mis hijos son de Napoleón, y mi mejor amiga era Policarpa Salaverry. María Antonieta. Porque les dice, el esquizofrénico delira con toda la historia, delira con todas sus experiencias, sí, pero ahí ya está perdido. Es lo que él denomina la absoluta diferencia. La absoluta diferencia, que es ser absolutamente otro, es la pérdida de todo sentido. Y es lo que él dice que nos impulsa hoy el capitalismo. Nos mantiene siempre como en ese límite de llegar a eso. Esta mañana en clase unos estudiantes me comentaban, por ejemplo, que lo peor que le habían hecho a sus vidas, bueno, hay que tener en cuenta que son pelados que tienen alrededor de veintitantos años, es decir, nacieron del 2000 hacia acá, no tienen más de 24, 23 años. Lo peor que hicieron en sus vidas fue que a uno de ellos a los 9 años le dieron una tablet y el otro casi que se ha criado entre Twitter y X. ¿Sí? Y entonces decía, mire, yo no puedo, mis temas no son más que este y este. Y eso es lo que yo consumo. Yo no puedo vivir sin el celular, ¿cierto? Y yo les decía como bueno, entonces es tenaz el escenario que ustedes están planteando porque hay un sujeto completamente alienado. Hay un sujeto que no tiene como un principio de identidad más que la que le va a exigir el medio que él más consume, o de otra manera, no le va a exigir más que el medio que lo hiperestimula. Y son hiperestímulos muy cortos, que le exigen mucho más, mucho más, mucho más, ¿cierto? Claro, el acceso a una red social, el hecho de que usted le dé me gusta en una foto, pues implica que usted quiera Es que consumir más eso. el tema es generar emociones. O sea, digamos que las emociones son estados, estados mentales, ¿sí? Lo define, por ejemplo, Toño Damasio en un texto sobre Spinoza. La emoción es un estado mental, pero no es un estado mental referido a un objeto, es un estado mental referido a sí mismo. Por eso es que usted puede ver una película, por ejemplo, Ujú, y alguien puede llorar y otra persona puede reír, porque tiene que ver con el estado mental suyo, no con la película. ujú. Otra cosa es el sentimiento. El sentimiento refiere a un objeto e implica una permanencia. El capitalismo no es un capitalismo de los sentimientos, porque los sentimientos implican que la identidad, lo que permanece, la duración de la que hablaba Kant, sino que o sea, eso que se mantiene continuo. La angustia, por ejemplo, es un sentimiento, no una emoción, porque permanece, está Sí. latente, viva. Hoy los sujetos no Y, no, sufren, y nos los pertenece, sujetos no claro. sufren angustia, lo que los sujetos sufren es hiperestimulaciones emocionales, que buscan emociones cada vez más fuertes, Ujú, más vivas, ¿no? Entonces, no, esta persona ya no me genera emociones fuertes, me busco otra. sí. Esta no me genera emociones fuertes, me busco otra, me busco otra, me busco otra. Y si no estoy sobreestimulado, entonces no genero lazo social. Lo más que el lazo social construido desde la emocionalidad es meramente Temporal, temporal, frágil. frágil, Ujú, instantáneo, ujú, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues que acelera nuestra concepción ujú, psicológica, o sea, acelera nuestros procesos cognitivos y emocionales permanentemente. Por eso, bueno, la canción que trajimos esta noche es Time de Pink Floyd, del Dark Side of the Moon. Y esta canción, bueno, está dentro de un álbum que justamente es una preocupación por toda la vida del hombre moderno, del hombre contemporáneo. Recuerden que ahí también está la canción Money, que es una canción que básicamente nos está diciendo como, oye, el dinero es todo lo que usted tiene en su vida, es todo lo que usted desea, ¿sí? Y en este caso, la canción Time nos habla de que el tiempo se agota, ¿sí? Ya no tenemos el tiempo para pensar como en cuáles son nuestros procesos, sino que el tiempo que tenemos es el tiempo para pensar en nuestras metas, Sí, no, ya no hay en nuestros lentitud, objetivos. No, ya no hay nada de eso. duración, lentitud, No, contemplación.
Y bueno, antes de que pasemos a Time de Pink Floyd, no solamente recomendarles que lean a Ballard, si de pronto quieren leer de nuevo Playa Terminal, por supuesto, que lo hemos traído aquí desde el principio del programa. También volver sobre Zona de Terror, ¿sí? Porque... Capitalismo es de terror, ¿no? Es una zona de terror. Y también no está de más recomendarles leer la novela La Lentitud de Milan Kundera. Es más, pienso en una eso. reflexión sobre eso. El doppelganger nuestro es cuando miramos hacia el pasado y decimos, ¿cómo pude ser esto? Ese es nuestro doppelganger. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pude poner esa foto? ¿Cómo pude poner esa foto de perfil? Muy bien, que pasen muy buena noche. Nos siguen, por ejemplo, en Instagram, YouTube, aceleracionismo.la23. Y pues también a nuestros oyentes de Radio Cóndor, búsquenos por ahí por si tienen algunas preguntas. Yo creo que deberíamos de habilitar un correo o algo, vamos a buscar eso sí, para de pronto entrar un poco más en diálogo con quien nos escucha por radio. Muchísimas gracias. Vamos entonces con eso nos despedimos y chao. Time de Pink Floyd. Muchas gracias, chao. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados.